Bien, pues segunda parte del vídeo y vamos a empezar a soldarle las patas a la estructura de la mesa. Primera cosa que yo tengo en cuenta, que la zona en donde hemos soldado esta estructura, que es donde veis la pata, no haya acumulación de soldadura. Que cuando se pasó la radial y se desbastó la soldadura, esto haya quedado lo más plano posible. Porque si esto queda una superficie irregular, nos puede afectar a la escuadra de la pata. Si vayamos a poner la pata, esta se nos puede quedar así o se nos puede quedar así, sacándolo mucho. Y ahora la segunda parte ya es un poquito más complicada, espero explicarme bien. Voy a cambiar de plano para que un poco veáis lo que quiero decir. Vale, aquí tenéis el plano de la mesa. La mesa será todo esto, aquí van dos patas, obviamente, entonces ponemos una pata aquí. Hay un problema, que es que estas patas, estos hierros, estas patas están cortadas con una tronzadora que no es que tenga una precisión de corte muy buena, muy aceptable. O sea, que yo sé que estas patas ahora mismo, desde ahí se puede apreciar que lo que son recto, o sea, perpendicular, perfectamente no están, tienen una caída. Esa caída a mí me interesa que esté en un sitio y no en otro. Aquí va un refuerzo, aquí sí que irá un refuerzo aquí en medio, y de aquí para allá no va ningún refuerzo, porque es la mesa, no voy a poner un refuerzo aquí porque puede molestar, y allí hay un radiador al final de la pared, con lo cual tampoco puede ir un refuerzo, porque entonces la mesa se quedaría hacia afuera. Entonces, a mí me interesa que la caída esté así o así, porque luego la rectificaremos con este refuerzo. Si está así, luego ya se va a quedar así, se va a quedar un refuerzo mal puesto y nos va a dar problemas. No obstante, nosotros esto nos lo vamos a soldar con este pendiente. Si yo pongo aquí la escuadra, yo creo que se apreciará desde la cámara. Se nota que la escuadra, pues fijaros, esto tendría que estar aquí. Que ahora lo vamos a escuadrar bien con unas escuadras magnéticas. Aquí, en cambio, pues sí está más potable. Aquí sí está más escuadrado. Vamos a comprobarlo. Pues en este lateral, la escuadra, bueno, sí está mejor. No es que sea perfecta, pero está mejor, está mucho mejor. Así que venga. Ya sí, vamos a presentar las patas en su sitio y empezamos a soldar. Espero que haya quedado claro la explicación esta de la caída y de los refuerzos, para luego cómo enderezar esto. Porque esto es como lo soluciono yo, esto es como lo hago yo. No digo que sea como haya que hacerlo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos estas patas sujetas por puntos. Y ahora, pues si está esto bien hecho, aquí tendrían que haber 57 centímetros. Y hay 57 y medio. Medio centímetro que voy a corregir con el refuerzo que se va a poner aquí. Porque este movimiento sí me lo permite. Al menos así es como yo soluciono estas cosillas y las voy llevando a su sitio. Conforme hemos hecho esto, voy a hacer las patas del otro lado, no los voy a grabar porque si no va a ser el vídeo muy largo, y ya veremos cómo ponemos las patas centrales. Sí, voy a seguir soldando, ya pasando un rato. Bueno, el diseño de esta mesa se compone de una cajonera que va integrada en el mismo mueble, por lo cual aquí van otras dos patas, una aquí y otra aquí, a unos 40 centímetros de distancia desde esta esquina de aquí. Entonces, esta pata voy a aprovechar el corte hecho de fábrica, que está mejor hecho que el que tengo yo hecho con la radial, con la trozadora, y voy a poner una aquí y la otra aquí. Vale, bien, ya está. ¿Qué pasa? Que ahora es muy importante que estas patas estén alineadas, que no esté una aquí y la otra aquí, exagerándolo mucho, porque después pues el mueble se nos va a quedar un poco raro, ¿no? Así que vamos a hacer un truqui para que mover el conjunto de las dos patas que van aquí todas de una pieza. Entonces, vamos a poner estos restos de aquí. Voy a cortar los refuerzos
vamos a poner este y un sargento aquí apretado. Asegurándonos que todo hace contacto, ¿vale? Que no se queda la pieza así. Que todo hace contacto y apretamos. Esto es muy viejo el truco este, tampoco te creas que estoy descubriendo yo aquí ahora la luna. Vamos a hacer la misma comprobación allí para asegurarnos de que está todo en contacto con el suelo. Vale, y ahora ya podemos jugar con ellas de una pieza. Pues ya tenemos esta estructurita hecha para sujetar las patas, ya tenemos aquella y aquella listas para soldarlas. Tenemos estos cuadrado por esta línea, es cuadrado por esta otra, de aquí a allí hay 57, por aquí arriba mide lo mismo, de allí a allí también hay 57, y el espacio que hay de aquí a aquí es el mismo. Ya vuelvo a decir que las precauciones que hay que tener muy en cuenta es que el tubo que compone la pata haga contacto por los 4 costados en la pieza donde vaya a ir montado, que no vaya ni así ni así, y por supuesto que tampoco vaya ni así ni así, porque si no lo vamos a hacer mal. Dicho esto, ya lo que hay que hacer es buscarse la forma de meter la antorcha en ese hueco y empezar a soldar. Bien, ya hemos soldado las dos patas, pero solo por un lado. Ahora vamos a ver si, por el hecho de haberlo soldado solo por este lado, porque por aquí dentro no puedo, pues ahora vamos a desmontar todo, vamos a ver si no se nos ha movido todo. Vamos a ir a los sargentos. Bueno, pues ya tengo los refuerzos cortados. Tenemos las patas soldadas por puntos en su base. Y ahora vamos a colocar los refuerzos a la altura que nosotros queramos, a la que más nos guste, y soldaré también por puntos. Aquí es donde toma importancia la caída que le dimos en un principio. A mí me interesaba que la caída estuviese en este lado de aquí, o bien así, porque ahora el refuerzo llevará las patas a su sitio. Aquí no, porque aquí no va ningún refuerzo, con lo cual aquí me interesaba que esta pata y aquella estuviesen lo más escuadradas posible. Vamos a ver cómo ha quedado aquí la cosa. Bueno, pues hay que abrir un poquito las patas y como veis el refuerzo, las abro. Esto es lo que tenemos que tener aquí. Al poner el refuerzo, las patas estaban cerradas. El refuerzo nos la abre a la distancia que nos conviene, con lo cual, perfecto. Vamos a ver la siguiente. Aquí como tenemos la cosa, pues mira, prácticamente mide lo mismo arriba que abajo. Está un pelín cerrado, pero muy poco. Y aquí, ¿qué pasa aquí? Vale. Aquí tenemos las patas abiertas, con lo cual habrá que ingeniárselas para poder cerrarlas. Cuando lleguemos a este sitio, bueno, veremos cómo nos las ingeniamos. Pues alarguemos un poquito más el vídeo. Vamos a comprobar que esto está en su sitio. Vale, por ahora vamos bien. Bueno, creo que esta segunda parte se está haciendo muy extensa, con lo que lo voy a dejar aquí. Tenemos ya el puesto de refuerzo de estos dos lados. Falta aquel en el que voy a explicar o voy a mostrar cómo me las ingenio yo cuando me interesa reducir la distancia de las patas.
Pero ya para cerrar esta segunda parte, voy a mostrar en más detalle las consecuencias de un corte inadecuado con la trozadora. Vamos a ver por qué este corte de aquí ha quedado un poco bizcochero. Así que lo voy a mostrar en más detalle y bueno, pues para tener precaución para el próximo corte y ajustar bien la pieza antes de cortar. Vamos a verlo. Bueno, pues esto es lo que yo quería mostrar para tenerlo presente en el futuro y tomar más precauciones a la hora de cortar. Esta pieza, cuando se cortó sobre la bancada de la tronzadora, no estaba nivelada. Y le ha hecho aquí, como veis, hay un pequeño ángulo, como yo que sé, cálculo de un grado, por decir algo. Entonces no hace contacto totalmente en la pieza de abajo, veis que se traspasa la luz. Por aquí se ha quedado una apertura muy grande, cosa que esto para soldarlo, pues se dificulta. Se puede soldar, pero se hace más complicado. El escuadrar esta pieza con esta pieza también lo hace más complicado porque solo se apoya aquí. Entonces es muy fácil que la pieza se nos gire hacia un lado o hacia otro, se nos mueva. Entonces la pieza está apoyada, simplemente está apoyada en este lado de aquí. Los demás están en el aire. Ahora, una vez que le metes los puntos, pues ya se queda en su sitio. ¿Ves? Por aquí no, por aquí está pegadita más o menos. Aquí no hay mucho problema. Pero esto es las cosas que salen, pues cuando salen yo las muestro porque salen así. Y seguro que no soy el único que le pasa. Y si soy el único que le pasa, pues solución quiero. Así que nada, ahí está. Sin trampa ni cartón, así está quedando esto. Pero vamos, lo que es la distancia de aquí aquí es la que tiene que haber, así que por ahora vamos bien. Y el escuadre también está bien hecho. Así que nada, vamos de momento, viento un poco a toda vela.